Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 28, programa número 14. Una noche fría, pero con toda la dinámica de la información y de los protagonistas, porque bueno, estamos por supuesto con todo lo que tiene que ver con esta producción local, pero también con cuestiones que tienen que ver con lo nacional, pero hoy vamos a tener un programa en el cual el 100% de los invitados tienen base local y con ello vamos a estar hablando de las cuestiones que preocupan, como es en el primer bloque el desafío del debate educativo con la pospandemia, aportes para el futuro de la educación, así lo hemos llamado. Va a estar con nosotros el presidente de la Fundación Libremente, el doctor Orlando Elita, y también el director de la Escuela número 23 del barrio San Martín, Cristian Juárez Giovanelli. Con ellos dos vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la dinámica, como les decía, de la pospandemia, con las cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, con lo que se cola en el medio de la polémica que tiene que ver con lenguaje inclusivo sí o no, y lo más interesante, las cuestiones que tienen que ver con los contenidos y cómo prepara las escuelas para el mundo laboral que viene. Imperdible el primer bloque. Después del segundo bloque del programa va a estar todo el panorama agropecuario, los desafíos del sector, pero sobre todo lo que está preocupando. Colas y colas en San Nicolás, en 8 provincias de la Argentina, falta gasoil. Toda la cuestión de la próxima cosecha, que está muy cercana, y la dinámica de un problema que está para resolverse, que urge y que bueno, tiene todo un impacto porque indudablemente hace a la movilidad, hace a la distribución, hace al impacto, lo dijimos en el programa anterior, de las economías regionales. Entonces es un problema demasiado importante que las autoridades debieran tomar cartas en el asunto. Hay una cuestión de fondo que es el tema de las petroleras, la importación, las señales del gobierno, pero todo eso con el productor agropecuario Ariel Bianchi. Después en el bloque institucional vamos a meternos de lleno con el tema energético, gran tema sobre el cual está en ciernes el mundo, porque bueno, los desafíos que tienen que ver con el alto costo de la energía que derivó en la invasión a Ucrania, la necesidad de la construcción de este gasoducto que hoy está en el centro de la polémica en la Argentina, el precio de la electricidad domiciliaria, el futuro de Vaca Muerta. Bueno, le estoy tirando todos los temas. Imperdible, vea la tercera entrevista con el especialista Gustavo Martín. Y al final del programa, todas las consideraciones que tienen que ver con la federación. Pero ahora, sin más, nos vamos muy rápido a los auspiciantes del programa y cuando regresemos, todo el debate educativo. Pensá en macro. Porque esa es la mejor forma de crecer, de salir adelante, pensando que todo es posible, a lo grande. Argentina nació pensando en macro. ¿O vos qué pensabas? ¿Que San Martín cruzó los Andes un viernes porque había 2x1 en caballos? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Los verdaderos sueños no tienen descuento. Podés preguntarle a tu abuelo si no. Otro que pensó en macro, soñando con un futuro grande, para vos y para los tuyos. Porque pensar en macro no es ir solo por tu sueño, es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. ¿Y vos, en qué estás pensando? Pensá en macro, que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensá en un sueño y que el segundo no valga la mitad. Nunca. Pensá en hacer grande tu lugar. Pensá en Argentina. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos.
Bueno, como lo habíamos anunciado, levantamos el telón de este primer bloque de San Nicolás Debate para hablar de un tema interesantísimo, muy rico y digno de que ocupe la primera parte del programa, porque está con nosotros para hablar de la pospandemia y el debate por el futuro de la educación, el presidente de la Fundación Libremente, el doctor Orlando Lita, y el director de la escuela número 23 de Barrio San Martín, Cristian Juárez Giovanelli. Buenas noches a los dos, bienvenidos a San Nicolás Debate. Un gusto que nos estén acompañando. Buenas noches, Baltasar. Muy bien, muy contentos de estar hoy aquí para poder hablar de este tema tan importante, ¿no? Así es, muy importante, y lo decía al principio del bloque, la realidad es que vamos a ver una cuestión que tiene que ver con lo que ha dejado de alguna manera esta pospandemia y los rezagos, lo que se puede ver, digamos, como emergente, porque las evaluaciones que hacen los especialistas en educación, y de alguna manera uno puede tomar contacto con esto, es que ha dejado, bueno, cuestiones de desempeño, cuestiones también de abandono escolar, digamos, cuestiones de falta de comprensión de textos, cuestiones muy básicas que, digo, ¿cómo se recupera el terreno perdido? Comienzo. Así es. Bueno, es un vasto tema, Baltasar, y el tema de la educación, muchos los que me conocen saben bien que lo considero el tema más relegado en la Argentina, y creo que es el tema más importante y es donde residen todos nuestros problemas. Los otros problemas políticos, económicos, etcétera, son consecuencia, pero Argentina lamentablemente en educación está en una debacle, en una decadencia desde hace décadas, y se agudiza. Y el tema de la pandemia lo puso muy de relieve, lo puso muy de manifiesto, y la vuelta a la presencialidad, digamos la vuelta a la normalidad, entre comillas, está costando, y yo considero que hay 1 millón de chicos, alrededor de 1 millón de chicos que abandonaron. Si bien el abandono ya venía siendo algo recurrente en el sistema educativo, sobre todo en el secundario, bueno, se acentuó de una manera muy grande, y es muy difícil recuperarlo. Yo te diría que, siendo realista, es imposible recuperar ese 1 millón de chicos. Bien, el tema ahora viene este recupero, hay otros temas que van con esto, que al margen de que falta una planificación de la educación o un nuevo sistema educativo, como siempre lo digo, yo siempre fui muy crítico. Vamos a ir en detalle. Crítico del sistema educativo. Vamos a ir en detalle. Y creo que se necesita otro tipo de educación, porque estamos totalmente desacoplados del mundo laboral, del mundo exterior, y lo que sufren son los chicos. Y en el medio hay huelgas, bueno, hay temas menores, entre comillas, como lenguaje inclusivo, etcétera. Bueno, también vamos a ir. Totalmente. También está tocando varios tópicos el doctor Lita, y vamos a ir por eso, pero Cristian, no quiero dejar de preguntarte, porque vos estás en la trinchera de la educación día a día con los chicos, con una parte de los que no abandonaron el sistema escolar, pero que claramente están con dificultades. ¿Cómo es lidiar con eso y cómo se recupera de alguna manera esa presencialidad en torno a los contenidos? Mirá, la nueva presencialidad es una presencialidad cuidada, tiene que ver con torcer el destino de la sociedad. Como decía el doctor aquí, yo lo escucho al discurso un tanto pesimista. A mí me da la sensación de que tenemos que ir en busca de torcer este destino, que viene justamente, que tiene que ver con una injusta distribución. ¿Qué sucede en la sociedad actual? Hay una injusta distribución del capital. Pero no solamente el capital económico, porque eso es lo más sencillo de solucionar. El gran problema y la clave de la educación tiene que ver con la injusta distribución del capital cultural y el capital social. La escuela lo que hace es redoblar la apuesta. ¿Para qué? Para que los estudiantes que están en el nivel secundario, los estudiantes que están día a día en las escuelas, puedan acceder a este capital cultural. Nosotros, bueno, una de las prioridades que tenemos en la Escuela de Barrio San Martín es que los chicos puedan acceder al teatro municipal, que puedan ver muestras de arte, que puedan estar en contacto con cosas que les son vedadas en el día a día. Esa es una de las maneras que tenemos para torcer esta injusta distribución que decíamos. Después, obviamente, el capital social tiene que ver con los vínculos, con las buenas relaciones dentro de la escuela. También aprender a ser ciudadanos.
porque la construcción de la ciudadanía tiene que ver con esto, que los estudiantes puedan salir después, puedan comunicarse, puedan acceder a distintos espacios, puedan solicitar, no sé, un empleo, que sean puntuales, que respeten las normas, que convivan en una sociedad también que tiene muchas normas, que es importante esto, es la construcción de una ciudadanía. Y obviamente el capital económico ya tiene que ver con una salida laboral, porque ahí sí, lo fundamental en la escuela secundaria tiene que ver con este vínculo. Primero, un vínculo de la escuela secundaria con los estudios superiores, ya sea terciarios, universitarios, y obviamente ya después con el tema de la incorporación de los estudiantes al mercado laboral. Bien, vamos a Eso tocar, es lo más difícil, ¿no? Y lo vamos a tocar más adelante. Exacto. Porque de alguna manera lo estás planteando, Cristian, pero también te quiero consultar, doctor Lita, una cuestión que de alguna manera tiene un aspecto más educativo, filosófico, pero que de alguna manera baja línea, y es el tema de el abandono en muchos aspectos de la meritocracia en términos educativos, y esas cuestiones que se plantea un debate de fondo sobre si aprobar o no aprobar a un alumno, si lo frustro. Digo, ¿qué señales también se le están dando para ese alumno responsable, estudioso, cumplidor, si de alguna manera todo da igual? Exactamente, el responsable, el estudioso, el que tiene voluntad, se ve en desventaja. Hoy reina la vulgaridad, el facilismo, la ligereza. Cristian, lo conozco, es un buen director, es un buen docente, pero conozco todo el sistema, y yo tengo contactos con pedagogos de Buenos Aires. Nosotros desde el 2008 trabajamos en educación no formal, pero trabajamos en escuelas también. Lo de Cristian yo te diría que es una excepción. Es un sistema, estigmatizar, ¿viste? Hoy poner una mala nota es estigmatizar. Es como que está prohibido, o se lo trata de pobrecito, no les digas que está mal. Y el que realmente hace esfuerzo se ve en desventaja porque no se ve premiado. Bien, yo creo que lo que se llama escuela inclusión, inclusive imponerlo a través del lenguaje, es un gran error, una torpeza enorme, porque el lenguaje, la lengua, es una construcción en el tiempo. Esa es una identidad que va formando un pueblo a través del tiempo y pueden durar décadas o siglos. No se puede imponer desde el Estado, bajo la excusa de una inclusión, la letra E o X o tal. Primero porque obstaculiza la lectoescritura, está comprobado que obstaculiza la lectoescritura. Y hay docentes que ni saben leerlo. Es decir, es algo que se quiere imponer bajo la excusa de la inclusión. ¿Por qué no incluimos el sistema Braille? ¿Por qué no incluimos para entender a los ciegos? ¿Por qué no incluimos el tema de la lengua de señas? Eso es inclusión. Sí, pero no con tres letritas. Bien. ¿Qué opina Cristian del lenguaje inclusivo? ¿Sí o no? ¿Te está pinchando? ¿Te está pinchando? Me está pinchando. ¿Te hace ruido eso? No. Mira, en primer término, yo soy profesor de literatura, de lengua y literatura. Tal cual lo que dice el doctor Lita tiene que ver con esto. La lengua tiene que ver con el uso. El lenguaje tiene que ver con una función comunicativa y funcional. Es decir, primero lo que se tendría que hacer es que se haga universal en la utilización, por ejemplo, de la letra E, para que después la Real Academia pueda caer en una organización o lo pueda de alguna manera ordenar y demás. Eso pasó con muchísimas palabras que empezaron siendo de uso vulgar o mal pronunciadas, y después la Real Academia, al ver que una sociedad o muchas personas utilizan esos términos, directamente tiene que tomar lo que es el uso y transformarlo en norma. El tema del lenguaje inclusivo, yo la verdad no estoy ni de acuerdo ni a favor. No me parece que sea un debate hoy en día trascendental. Hay gente que lo utiliza o lo utilizan en diálogo a veces o abiertos para saludar, es para no quedar mal, a veces depende también del auditorio, lo hacen de manera como una cortesía de incluir el lenguaje inclusivo, pero bueno, eso en realidad no está dentro de lo que es la organización escolar, no es que es una norma o que los profesores escriben con la letra E.
Esto es para documentos. Lo que sucedió en Capital Federal es que se prohíbe la utilización del lenguaje inclusivo, es decir, con la letra E, para los documentos, para la circulación interna de las escuelas. Y hacen hincapié fundamentalmente en la escuela primaria, porque no es lo mismo la secundaria que la primaria. Es verdad por ahí que tiene que ver esto con los primeros años de la educación formal, los primeros años obviamente el estudiante tiene que aprender a utilizar bien el género y demás, así que le generaría un problema tener que aprender además el lenguaje inclusivo. Bien. Pero no estoy, la verdad es que no estoy ni de acuerdo ni a favor. Doctor Lita, yo le quiero consultar con respecto a la cuestión de la integración de los chicos en la escuela, pero por sobre todo eso del estímulo que significa el hábito de aprender. Digo, los contenidos, las currículas, la dinámica de entusiasmo que de alguna manera debiera circular en un aula. ¿Cree que se da en la dinámica cotidiana de las escuelas o se aburren los chicos en la escuela? Yo creo que los chicos en la escuela se aburren. Se aburren. Está comprobado que se aburren. La escuela es aburrida para los chicos. Es como un karma, como un peso que tienen. Porque estamos totalmente fuera de un sistema educativo moderno, estamos fuera del mundo, estamos comparándolo con los otros países más avanzados, estamos totalmente atrasados, no sabemos cómo estimular al chico. Primero, hay una formación docente pésima, ya los docentes tendrían que tener alfabetización digital, todos, alfabetización digital, el chico lo está pasando por arriba al docente, la formación profesional es pésima en la Argentina, al margen de la falta de ortografías que tienen, yo no sé si hay docentes que comprenden hasta los textos. Bueno, es un tema pero es clave. Si no tenés buenos docentes, es difícil que el chico pueda aprender como corresponde. Pero al margen de esto, y si bien el tema del lenguaje, con el cual estoy en desacuerdo, hasta que se obligue a que haya documentos, porque eso es imposición. Imposición al burócrata, ¿no? Escribir de tal forma el documento. ¿Pero por qué? Bueno, pero punto, porque es un tema menor en el contexto general, pero por no es tan menor porque afecta la lectoescritura, el aprendizaje de la lectoescritura. Bien. Bien, y eso hace a aprender como corresponde, porque eso después te lleva a la abstracción de poder comprender un texto. Para comprender un texto, tengo que primero saber leer y escribir como corresponde. A los 10 años se está alfabetizando la escuela pública en promedio. ¿Cómo vamos a alfabetizar recién a los 10 años? Pero vuelvo al tronco general de lo que quiero decir del sistema educativo, que tenemos un sistema único, uniforme, centralizado, administrativa y pedagógicamente, porque es centralizado, y acá Cristian lo sabe bien, que está centralizado esos temas. Yo siempre estoy a favor de la descentralización administrativa y pedagógica. Ahora voy más allá, porque se debe bregar por una libertad de enseñanza, para que el menú, la oferta que se ponga hacia los padres, sea mucho más abierta. Hay que pensarlo, hay que estudiarlo bien, pero ¿por qué? Puede haber escuelas charter. Las escuelas charter es que el dueño sigue siendo el Estado, pero la gestión administrativa y pedagógica es de privados. Las orientaciones existen. El año pasado. ¿Es viable esto del doctor Lita? Lo que menciona el doctor, bueno, en primer término, la Dirección Provincial de Educación Secundaria pone, digamos, en esta gestión líneas de acción prioritarias. Estas líneas de acción tienen que ver justamente, una de esas líneas fundamentales tiene que ver con renovar la escuela. Es decir, todo el tiempo se habla de esto, de renovar la escuela, tenemos que renovar las prácticas. Y el segundo punto, la segunda línea prioritaria de acción tiene que ver con robustecer la enseñanza. Que los docentes, es verdad, tienen que estar más capacitados, tienen que buscar alternativas pedagógicas, tienen que buscar alternancia. A mí me parece que vamos en busca de eso. Es decir, el Ministerio emana documentación que obviamente pasa por todo lo que son los niveles jerárquicos hasta que se aplican en la escuela. El tema es hacer acto cada uno de los enunciados. Bien. Justamente de Cristian. Ahí está, Cristian. Son intenciones. Yo te puedo decir desde mi punto de vista y desde mi aplicación, yo como director de una escuela secundaria, que es el tema que hoy me compete, yo como director fui gestor en estos años que he estado al frente de una escuela secundaria de todas las alternativas que vos mencionabas.
Buscamos alternativas pedagógicas, buscamos incorporar la tecnología, buscamos que los docentes se capaciten, buscamos muchas veces hacer salidas educativas, que los chicos vayan, conozcan otras realidades, llevamos charlas a la escuela, trabajamos la educación vial, trabajamos el tema de la convivencia, el bullying, trabajamos cuestiones que muchas veces, obviamente, como decía el doctor Lita, a veces parece que desencajan. Trabajamos, por ejemplo, en economía o trabajamos con profesores, el tema del futuro, que es el tema de, por ejemplo, incorporar algunos tips, algunas claves de educación financiera, trabajar la orientación vocacional, que en los últimos años tengan eso. Cristian, tenemos muy poco tiempo, con dos cuestiones claves para el final, pero la verdad es muy interesante, acalorado debate de la educación en el programa. Y la pregunta es, la de fondo, más allá de las metodologías pedagógicas, de las cuestiones del terreno, globalmente, porque en definitiva la educación debería ser una política pública pujante, de largo aliento. ¿A los políticos argentinos les interesa la educación, doctor Lita? Siempre he dicho que no, pero porque a la sociedad no le interesa. Porque eso hay que decirlo. La sociedad no hace presión desde abajo para que el político sienta esa presión y ponga en terreno lo que Cristian está diciendo que él hace en su escuela. Y a mí me consta porque lo dije desde un principio. Cristian es excepción. Sí. Pero sí, no le interesa y lo sabe que no le interesa. Es más, la fundación lo ha padecido acá en la ciudad, con proyectos que no se materializaron y que fueron puestos a disposición del municipio, que es otro tema que se puede hablar en otro momento. Pero a mí me consta que no les interesa la educación. Ahora, hay un proyecto de ley para declarar a la educación como servicio esencial. ¿Cómo sería? Que sería que lo presenta el diputado Finocchiaro y que es que durante se planifica a principio de año que el 50% del personal, ya sea directivo, docente y auxiliar, es decir, de limpieza, hay una nómina de guardias mínimas para que... Como la salud, algo así. Exactamente, como el tráfico aéreo es un servicio esencial, como la energía, como la salud. Es decir, no rompe el derecho de huelga. La de huelga puede existir, pero el chico es el que tiene que ser el beneficiado de la educación. Con las huelgas es el perjudicado en la educación. Bien. Entonces, de esta manera vos tenés guardias mínimas. Bueno, decir el 50%, sí, pero el chico por lo menos va a aprender algo y está en la escuela. Y que el tema de la huelga, el tema salarial, el tema paritaria, se discute en otro ámbito, pero no teniendo el chico de rehén. Bien, ¿está de acuerdo, Cristian, de este proyecto? ¿Es viable? A mí me parece que es complejo porque entran en juego intereses que tienen que ver con, obviamente, como decía el doctor, tiene que ver, por ejemplo, con la remuneración de los docentes. Si hubiera sueldos mucho más, digamos, más altos, podríamos decir, seguramente no se generarían estas rispideces o acciones de fuerza, en el caso, por ejemplo, de los paros y demás. Que de hecho hace tiempo que no hay paros tan agresivos, hay que decir eso también. Se está yendo en busca de consensos y demás. Y por otra parte, el tema de la inversión en educación, esto es empírico porque lo podemos demostrar con datos. Está creciendo, crece cuando se hacen obras, crece cuando hay más inversión, cuando se distribuyen, digamos, los fondos y demás. El tema de la aplicación, ahí volvemos otra vez al tema. Hay un tema entre lo que sería el hecho fundamental, que ha subido, porque esto está, los datos son reales, ha subido la inversión en educación, pero bueno, a nivel local ya es otra cuestión que obviamente muchos están en el tema de debate, ahora con el tema del gas y demás, tiene que ver con la velocidad de las obras, con las cuestiones ya del municipio y demás, pero bueno, a mí me consta que la inversión en educación ha crecido en estos últimos años. Bueno, el tema después de llevarlo a la práctica o al terreno, o los tiempos o la velocidad, ahí ya corre por otros carriles. Perdón, lo que dice Cristian, hay menos huelga. Hay menos huelga porque el sindicato es afín al gobierno. Bien. Las paritarias también van en busca de equiparar el tema de la inflación y demás. A mí me parece que se hace un esfuerzo. ¿Es esencial la educación? Como la salud. Sí, es para el debate. Es complejo porque también... Se respeta el derecho de huelga. El tema es que es un servicio esencial porque el chico es el rehén.
Yo no he leído el proyecto en toda Eso su... sí, básicamente es eso. Sí, sí. Es como el tráfico aéreo. Por ejemplo, si los vos, aviones chocarían. Si vos hablas, por ejemplo, de lo que son las guardias mínimas o las guardias, yo te puedo asegurar que las escuelas, cuando hay un paro, una medida de fuerza de los gremios, siempre hay un directivo, un secretario o hay gente... Pero no hay clase. Bueno, pero se garantiza, digamos, yo me consta durante las veces que se ha generado algún tipo de problemas así, la escuela se mantiene abierta porque también hay que garantizar algunas cuestiones. El tema, por ejemplo, en la pandemia, que se entregaron los módulos alimentarios, los docentes estuvieron, trabajaron, también eso es una de las cosas que se le dieron funciones a los docentes, a los directivos y demás que no eran pero propias. el chico no tenía clase. Tenía clase de manera virtual, los que podían acceder, a los bienes materiales. Es complejo el tema de que, yo ¿qué empecé diciendo? Que hay una injusta distribución. Si la sociedad es cada día más desigual y hay obviamente una brecha, obviamente que la brecha también es digital, obviamente que tenemos que lograr torcer ese destino. Es muy difícil. Desde la escuela lo que se logra es tratar de equiparar, ir en busca de eso. ¿Hay una injusta distribución del capital? Bueno, sí, sabemos que sí. Lo que tenemos que hacer es lograr el esfuerzo de generar condiciones de igualdad. Para eso se podría haber alfabetizado digitalmente durante 2 años a los docentes. Se nos fue el tiempo. Les quiero agradecer mucho realmente la participación. Por supuesto, da para más. Este es un programa televisivo, tiene la restricción del tiempo, pero quisimos plasmar un debate, los aportes de cada uno. Muy amable a los dos. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, pasó por el primer bloque de San Nicolás Debate el doctor Orlando Lita de la Fundación Libremente y Cristian Juárez Giovanelli, que es director de la Escuela número 23, con un apasionante debate y aportes para el futuro educativo. Ahora nos vamos al segundo bloque y cuando regresemos ya estamos con el siguiente invitado. Piaggio, elementos de seguridad industrial y ropa de trabajo, distribución y representación Ombú, Funcional, Boris, Pampero, De Pascale, AT, Libus, MSA, 3M, UQ, Piaggio. Matafuegos Mat Service, servicio de recarga de matafuegos, control de vencimiento, retiro y entrega sin cargo, prueba hidráulica de mangueras de incendio, amplio stock en elementos de seguridad. Avenida Falcón 473. En Edén, seguimos sumando herramientas para que realices tus gestiones de forma rápida y simple. Agenda nuestro WhatsApp para chatear con nuestro asistente virtual 336-4526-944 y consulta tu saldo, realiza pagos, genera reclamos técnicos, descarga tu factura, inicia el trámite de alta suministro, cambio de titularidad y mucho más. Selecciona la opción deseada, confirma o ingresa tu número de NIS y listo. No te olvides. 336-4526-944. En Edén pensamos en vos. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima. Fabricación y montaje de estructuras y cañerías. Construcciones de obra de ingeniería civil. Servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. H2 Orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Bueno, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate. Como lo habíamos anunciado, está con nosotros el productor agropecuario, el ingeniero Ariel Bianchi, para hablar de todas las cuestiones que tienen que ver con el sector agropecuario y sobre todo algo que preocupa mucho, que es la escasez de gasoil. Buenas noches, Ariel. Bienvenido a San Nicolás Debate. Un gusto. Buenas noches, Baltasar. ¿Qué tal? Gracias. Bien. Bueno, muchas cuestiones, como lo planteaba Ariel, para hablar con usted, porque bueno, hay una coyuntura en la cual el sector agropecuario, en realidad, la gente en general, los que consumen gasoil, están con la cuestión de la escasez y sobre todo el productor agropecuario muy próximo a la próxima cosecha, valga la redundancia. ¿Cómo básicamente sortean todo estos obstáculos y qué medidas considera usted debieran tomarse? Pero principalmente, y antes de eso, ¿cómo se llegó a esta situación? Bueno, a ver, primero creo que se llegó a esta situación por la imprevisibilidad que tiene este gobierno. No nos olvidemos que hace pocos meses bajaron el corte del biocombustible.
teníamos un corte del 10%, en vez de subir lo que tendría, como hace el mundo, que cada vez lo va subiendo más el corte, acá lo bajamos en 5%. Bueno, eso fue un error gravísimo ante algo que ya se venía de principio de año vislumbrando que esto podía pasar por los problemas energéticos que estamos teniendo acá en el país. Bueno, se llegó ahora a esta situación hace prácticamente de marzo, de que comenzó la cosecha, que hay muchos inconvenientes en la zona nuestra. Si bien no fue hasta ahora tan grave como todo el norte del país, hoy están parados, hoy no se cosecha, no se hace nada. Toda la zona del norte falta cosechar todo el maíz, parte de la soja. Aquí ya cosechamos la soja, falta el maíz de segunda, pero con muchos inconvenientes. O sea, el productor tiene que recorrer estaciones de servicio para conseguir el combustible, lo consigue, pero todos los días tiene que salirlo a buscar porque se lo dan cuotificado. Entonces son muchos los inconvenientes que esto está llevando, y da la sensación que a medida que pasan los días va empeorando en vez de mejorar. O sea, ya hace más de un mes que nos vienen prometiendo que esto se va a solucionar, pero evidentemente no se soluciona. Así es, y muchas economías regionales, por supuesto, están comprometidas con esto, ¿no? Bueno, por eso te nombraba justamente todo el norte del país, que viene bajando, y hoy ya, bueno, provincias como Mendoza, San Juan también tienen graves problemas, Corrientes, hay provincias que están muy comprometidas. Bien, Ariel, más allá de la coyuntura actual de la escasez de gasoil, el sector agropecuario, que es sin duda uno de los más dinámicos de la economía argentina, bueno, tiene buenos precios de los commodities, pero también por el otro lado tiene impuestos como las retenciones que claramente son distorsivos, digo. Sí. Y también qué impacto tiene la suba del dólar en lo que es la dinámica del agro. Bueno, a ver, hoy el productor en realidad está percibiendo el mismo valor de la soja en dólares que hace 3 años atrás, siendo que en el mundo subió el doble. Hablo de la soja por poner un grano, pero en general se da esa situación en todo. O sea que esos precios internacionales récord no lo aprovecha el productor, y vos sabés que no lo va a aprovechar tampoco el país, porque ya estamos viendo con el trigo que ante estos precios récord internacionales, que tendríamos que estar todo enloquecidos sembrando trigo hoy, porque son unos precios fantásticos. Acá ya la Bolsa de Comercio de Rosario está dando que una caída hoy del 17%, hoy, pero puede todavía ser mayor esa caída, porque ahora empezó a jugar el clima también, ¿no? Pero entonces lamentablemente no lo va a aprovechar ni nosotros ni el país, porque y ya se está hablando de que el maíz también va a caer el área de siembra. Y bueno, todo eso lleva a que el país sea más perjudicado que el productor, ¿no? Bien, Ariel, le quiero consultar, porque indudablemente la Argentina es un gran exportador de alimentos al mundo, pero generalmente se exporta mucha materia prima, poroto de soja y demás. ¿Qué falta para generar valor agregado en la exportación, que de alguna manera siempre estamos como en la sábana corta? Mirá, yo no diría tanto que... Por supuesto que siempre se puede ir dando más valor agregado. Hoy la soja sale toda como aceite de harina, prácticamente poroto casi no se exporta. Sí se exporta el maíz, sí se exporta como grano, con muy poco proceso. El trigo se exporta bastante como harina de trigo, también ya procesado. O sea que hay un proceso. Por supuesto que esto tendría que ser cada vez más. Pero para que esto suceda hay que incentivar la producción, hay que incentivar a la industria y al productor. Porque si vos incentivás a la industria y no incentivás al productor, no tenés la materia prima para poder producir ese valor agregado. Así que yo creo que acá lo que falta eso, y estamos haciendo
estamos trabajando o yendo al revés, o sea que lo estamos castigando, porque nosotros por ahí nos quejamos como productores, pero supongo que la industria también tiene sus problemas por una cuestión de que la gran presión impositiva que todos los años va subiendo y subiendo y subiendo, no es solamente para el productor agropecuario, lo está sufriendo todos los empresarios, ya sea grande, chico, mediano, es una situación que lo están sufriendo todos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que ver es cómo incentivamos bajando la presión impositiva. Después vemos qué otra cosa se puede realizar. Bien, la última consulta, Ariel, sí. Agradeciéndole el tiempo. Usted habla de bajar la presión impositiva. Digo, ¿qué otras señales espera el sector como para de alguna manera poder trabajar con tranquilidad y producir más? Y bueno, el caso del productor agropecuario en particular, el tema pasa por la presión impositiva, por la parte distorsiva, o sea, las retenciones, el diferencial de tipo de cambio, que es mucho más dañino que las retenciones. Yo creo que eso, la señal tendría que venir, vos decís, bueno, de aquí a un plazo determinado, no sé, si querés 3 años, 4, 5, no sé, pero vamos a ir achicando esta distorsión, o sea, la previsibilidad. Bien. El productor, como cualquier empresario, necesita previsibilidad. Y el productor más todavía, sobre todo el productor que por ahí el tema de los granos son 6 meses entre que invertí y cosechar, pero el tema de la carne o de la leche son años. Entonces, si no tenés previsibilidad, ¿viste? Es muy difícil. Claro, no hay inversión, no hay oferta. Le quiero agradecer mucho la participación, Ariel, nos ha dado un panorama del sector agropecuario y, por supuesto, esta dinámica que tanto preocupa, que es la escasez de gasoil, pero también las oportunidades. Ha sido muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. A su disposición. Muy amable. Bueno, pasó el productor agropecuario Ariel Bianchi dando toda una perspectiva del sector agropecuario y, por supuesto, las cuestiones de la coyuntura, las que tantos preocupan. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos va a estar el bloque institucional, un tema igual de interesante que los anteriores y tiene que ver con los desafíos energéticos de la Argentina. Para eso va a estar un especialista como es Gustavo Martín. Ya volvemos. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC. Servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias. Servicio, calidad y seguridad en sus 2 direcciones. Avenida Moreno, esquina Viale. Y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. En NAES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, como lo habíamos anunciado, para hablar de la cuestión de la energía, que hoy está en el centro de las discusiones, en el centro de la debate y también de la problemática de un mundo que también está azotado por la guerra y la invasión a Ucrania, nos acompaña un especialista como es Gustavo Martín. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido a San Nicolás Debate. Un gusto que nos acompañe. Buenas noches, Baltasar. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Gustavo, muchas cuestiones para hablar con usted porque indudablemente el tema de la energía es transversal a lo que ocurre en el mundo y hay un enorme desafíos, oportunidades, pero también conocer un poco más lo que es este mundo, lo que es este sector. Por eso lo hemos convocado y le quiero consultar para comenzar. ¿Cómo está compuesta la matriz energética de la Argentina?
porque hay como mitos, se dice la Argentina es una potencia petrolera y gasífera. ¿Es así o es un país que tiene petróleo y gas? Excelente la pregunta. Es la segunda la respuesta. Es un país que tiene petróleo y gas, pero que lamentablemente todavía no hemos podido invertir en la infraestructura necesaria como para poder explotarlo al máximo, digamos. Eso hace que tengamos una serie de coyunturas que se van solucionando a medias y que va dependiendo de los ciclos económicos que tenga el país. Ahora, con respecto a la primera pregunta, que era cómo está compuesta la matriz energética en Argentina, en este momento la matriz está compuesta por, siempre hablando de lo que son los productos primarios, del 55% de gas y el 45% de otros combustibles líquidos, digamos. Por supuesto, el 55% de gas está dedicado a su gran porcentaje a lo que es la producción de energía eléctrica, con las centrales térmicas, y el resto es lo que es el gas domiciliario y el gas para las industrias. Y los combustibles líquidos son para lo que es todo el transporte automotor, para todos los vehículos automotores y también para la industria. En este momento, por ejemplo, la industria está sufriendo cortes de gas por indisponibilidad en los gasoductos y está quemando combustible líquido. Y sumado a eso la escasez de gasoil que ha provocado los acontecimientos que seguramente se han escuchado en todos lados, eso hace que hoy haya una presión muy fuerte sobre el precio y importarlo cueste muchísimo dinero. Tiene que ver también la guerra entre Rusia y Ucrania. Ustedes saben que Rusia es un gran productor de combustibles y también de gas. Lo que pasa es que a Rusia no nos afecta el gas a nosotros, sí afecta a Europa. Y estos son commodities. Commodities que en este momento no influyen en la Argentina por una política del gobierno en cuanto a lo que es el subsidio, pero que sí en condiciones normales nosotros estaríamos peor todavía de lo que estamos porque los precios que hoy tenemos acá no son los que corresponden. Bien, Gustavo ha mencionado y está describiendo un poco la dinámica de energía y también la cuestión de la tarifa política, llámesele así, porque en el primer tramo del gobierno de Macri hubo un fuerte ajuste de tarifas queriendo llevarla a un valor competitivo, a un valor que de alguna manera cerrara para tener inversiones en el sector y que no haya, entre otras cosas, cortes de energía. Digo, los valores de hoy en día de la energía, ¿en cuánto están aproximadamente desfasados a lo que debiera costar la energía y a lo que está costando, digo, en países limítrofes? Bueno, a ver, dos respuestas tengo para eso. No es fácil responderlo al tema. El precio de la energía depende de un montón de factores, de energía eléctrica estamos hablando, ¿no? Sí. De un montón de factores que tienen que ver con la fuente que la produce, que tienen que ver con el origen del combustible que la produce. Pero en el caso específico de Argentina, en este momento, nuestra matriz eléctrica está aproximadamente en un 55-60% térmica, un 10% renovable, ha pegado un aumento muy fuerte con los planes renovar 1, 2, 3 y 2,5 que hizo el gobierno anterior y que continuó con aquellos que no habían podido terminar de resolverse. Pero la composición del precio monómico, que es el nombre técnico que se llama el precio de la energía medio, está trazado, diría yo, y para darle números, nosotros estamos en un promedio de $40 el megawatt hora, o sea, los 1000 kilovatios hora. Y en Uruguay está en 240, en Brasil está en 130. Paraguay está igual que nosotros, pero Paraguay, no se olviden que Paraguay tiene dos represas inmensas que son Itaipú y Yacyretá, de donde puede tomar la mitad de cada una de ellas, pero solamente toma un 20% porque le sobra energía, con lo cual Paraguay puede poner el precio de energía que tenga ganas, que quiera, entonces no es referencia. El promedio a nivel mundial son $143 y nosotros estamos en 38, 40. La energía industrial es un poco más cara, yo estoy hablando del precio monómico domiciliario, digamos, de la distribuidora. Así que el desfasaje es importante. En el gobierno de Macri se intentó llegar al valor de mercado. El valor de mercado está compuesto por el valor de compra de combustible más el valor de los costos operativos de las máquinas. Eso se elenca, el organismo encargado del despacho se llama CAMESA,
lo elenca desde la máquina de menor costo a la de mayor costo y la va despachando hasta cubrir la demanda. O sea que para que la gente sepa, hoy, minuto a minuto, hay alguien que está mirando que la demanda esté absolutamente equilibrada con la oferta. Si esto no ocurre, ocurren los desfasajes, como que alguna vez pasó el 16 de junio del 2019, Así es. del cual en ese momento yo estaba trabajando en una compañía energética muy importante, con lo cual lo sufrí. Y digamos, hemos estado cerca. En este momento estamos importando, por ejemplo, 1.700, 1.800 megavatios desde Brasil. Sí. Si no, no nos estaría alcanzando la energía que generamos. Bien. ¿Y qué pasa con la importación, Gustavo, de gas? Porque también hay convenio de exportación de gas a Chile. Digo, ¿qué ha pasado con ese desbalance energético y los costos o los altos costos de la importación? Es buenísima la pregunta, porque por ahí no se conoce que Vaca Muerta está vinculada solamente a Chile y a través de unos gasoductos pequeños en los alrededores. Ustedes, todo el mundo sabrá que el gran consumo está en lo que es la zona centro del país. Bueno, pues bien, no hay ningún gasoducto que vincule Vaca Muerta o la zona de Vaca Muerta con lo que sería el centro del país, que básicamente la primera entrada está en Saliqueló, la otra están los gasoductos en el norte, en San Genaro, en el norte de la provincia, en el sur de la provincia de Santa Fe. Y esa es la conexión que debería tener Vaca Muerta para poder poner el gran volumen de gas. Vaca Muerta está en condiciones de producir 40 millones de metros cúbicos diarios y hoy está produciendo 5 o 6 que lo está mandando a Chile a través de ese convenio que acaba de firmar nuestro presidente con Chile, y todo el mundo se preguntó cómo. Estamos trayendo barcos regasificadores de afuera, de Trinidad y Tobago, a valores 10 veces el valor de boca de pozo interno. Tenemos Vaca Muerta donde tenemos gas para 120 años y sin embargo no lo estamos aprovechando. La ha mencionado Gustavo y no puedo dejar de preguntarle, porque para muchos es el oro de la Argentina, el oro verde de la Argentina, digámoslo así, el futuro de lo que es Vaca Muerta, el desarrollo de las energías renovables. Y bueno, digo, ha habido una política con el gobierno de Macri, está la administración actual, pero finalmente digo, ¿qué condiciones o qué marco regulatorio se necesitaría? Porque se entiende que Vaca Muerta necesita un nivel de inversión muy grande para poder desarrollarse. Y digo, ¿cómo de alguna manera se sopesa esto con los valores actuales de lo que es, por ejemplo, el crudo? Bueno, nosotros en este momento estamos haciendo una explotación importante en Vaca Muerta. No es más importante por la escasez de oleoductos, que es para transportar el petróleo crudo, sí, y de gasoducto, que acabamos de hablarlo. Bien. Entonces, primera situación, hay que fijar condiciones mínimas de inversión para que la inversión las haga el privado, que le interese venderla. Para eso tiene que tener precios de mercado. Pues hoy en Argentina no hay un mercado. Tampoco podemos fijarnos por el mercado internacional, por el crudo Brent y demás, porque ustedes saben que internamente el precio del crudo tiene un valor diferencial respecto al precio del crudo internacional, por cuestiones de decisión de política energética. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es fijar reglas claras para la inversión, para que además de invertir en el fracking es la técnica que se utiliza, que si después quieren podemos hablar un poco de eso, para perforar en Vaca Muerta, que no es la misma que hasta ahora veníamos con el petróleo convencional. Entonces, si uno fija las políticas de mercado y da las señales de mercado para que se produzcan las inversiones, estas van a venir y se va a poder aprovechar el potencial de Vaca Muerta. Bien. Gustavo, le quiero consultar lo que tiene que ver con básicamente los desafíos de integrar lo que es el sistema interconectado de electricidad. ¿Cómo es esa matriz, digamos, en la zona? Acá sabemos que hay dos importantes centrales térmicas, está AES, está también la de Rojo. ¿Cómo funciona esta dinámica y qué aporte le da tanto a la cuestión domiciliaria como a la industria? Bueno, primero vamos a decir que San Nicolás, en su parte energética, está absolutamente interconectado a lo que se llama el SADI, que es el Sistema Argentino de Interconexión. Tiene conexiones en 500 kV, que es la máxima tensión en la que se transporta en el país. Tiene conexiones en 220 kV, tiene conexiones en 132 kV. De hecho, por ejemplo, la que usted mencionó, la central de Rojo está conectada en 132 kV. Son, en este momento, en total 250 megavatios. La central San Nicolás de AES está conectada en las tres tensiones, en 132, en 220 y en 500 kV. Con lo cual, San Nicolás hoy es un polo energético muy importante. Últimamente ha desaparecido una de las centrales
que era la que estaba dentro de Siderar, que se llamaba Ergener, Bien. que cumplió el ciclo útil de la máquina, entonces no tenemos más esa, pero sigue siendo un polo energético muy importante. Y en condiciones normales, en condiciones de mercado que hoy no tenemos, estaría fijando gran parte del precio que hoy se pagaría de energía en el país. Bien. Estamos hablando de energía térmica, ¿sí? El otro polo muy importante que se está formando en este momento alrededor de Bahía Blanca, con todo lo que es inversión eólica. Y ahí voy, Gustavo, porque digo, el desafío de impulsar las energías limpias, la eólica, y se habían hecho varios desarrollos en estos últimos tiempos, ¿qué necesita como para ampliar esa oferta en torno a este tipo de energías? Volvemos a lo mismo, señales de precio. Señales de precio. El problema es que hasta ahora nosotros en el país no tenemos cubierta la matriz básica. Es decir, nos falta inversión. Hoy, por ejemplo, un día como el de hoy, frío, o un día de verano, mucho calor, tenemos muy poca reserva de potencia. De hecho, como les decía, estamos importando energía de Brasil. En este momento, antes de venir me fijé, estamos en 1.700 megavatios. A $120 el megavatio por hora. Multiplícalo por la cantidad de días. Muy importante. Sí, muy son importante. $120 millones mensuales. Muy importante. Parte de este déficit energético, Gustavo, y está en el centro de la cuestión de la opinión pública, algunos mucho más ligados al tema y conocen, la enorme cantidad de gente no, este tema de la polémica por la construcción del gasoducto desde Neuquén. Ese gasoducto, más allá del costo que pareciera hoy estar en el centro de la polémica, algunos dicen que cuesta 3.500 millones de dólares, que se repaga en un invierno. ¿Cuál es la visión, digamos, de la construcción de ese gasoducto y qué aporte le haría a la matriz de la Argentina? En energía nosotros decimos que no hay energía más cara que la que no se tiene. Claro. Ese gasoducto aportaría, como dije, 40 millones de metros cúbicos diarios, que hoy el déficit, un poco más del déficit que estamos teniendo, se podría exportar a Chile lo que se quisiera. Y eso generaría un ingreso tan importante que repagaría cualquier precio, no cualquiera, por supuesto, pero digamos, el valor del gasoducto es anecdótico frente a lo que solucionaría la situación de ese gasoducto, porque como dije, hoy tenemos un potencial muy grande en Vaca Muerta. Techín, por ejemplo, a través de Tecpetrol es la mayor productora de vaca muerta en Fortín de Piedra, y no puede, digamos, o sea, lo que está haciendo es sacando el gas por barco hoy día, o sea, licuándolo y mandándolo líquido por barco, porque no tiene otra posibilidad de venderlo, pero la mitad de lo que podría sacar. Así que el tema, volvemos a lo que dijimos hoy, el tema es invertir en infraestructura. Si no dan señales de precio, no van a invertir los privados, y entonces el Estado va a tener que salir a invertir. Pero yo no veo que en este momento el Estado pueda invertir, y acá viene una respuesta a la pregunta anterior. Yo no veo que el Estado pueda invertir, por ejemplo, en renovables para suplir el gas, porque la única forma de que se invierta en renovables por el costo que tiene es que se comprometan a comprar toda la energía que generan a un precio determinado que les haga cerrar la inversión. Con lo cual así cualquiera invierte. Claro. Acá lo que hay que dar es señales de precio para que venga a invertir inversores de riesgo, que se llaman energía, no es tanto riesgo, que vengan con PPA, que son contratos atados en mano. Hay algo que hay que decirle a la gente: para el 2025 hay una ley en Argentina donde todas las empresas que consumen más de 300 megawatt horas mensuales tienen que tener al menos el 20% de su energía de fuentes renovables. Bien. Por eso, es un desafío importante. Es un desafío importante. Sí. Eso va a ser, hoy por hoy, con las señales que hay hoy, lo único que se va a invertir en energía renovable para poder cubrir y cumplir con esa ley, porque tiene importantes multas y un montón de desventajas. Así es. Pero después no veo otra señal. Bien. Pero, digamos, oportunidades también y riesgos y restricciones, de alguna manera, que debieran despejarse para que haya inversión en el sector, básicamente. Tal cual, hay que mandar señales de mercado. Hoy por hoy está todo suspendido, en suspensión eterna, como le digo yo, porque venimos en el mercado energético de una suspensión. Yo tengo 40 años en este mercado y nunca tuvimos, excepto pequeños periodos, una política coherente en energía. Entonces, si uno da señales de precio, esta es una cuestión económica muy sencilla, y saquémosle toda la ideología. Usted seguramente entiende mucho de economía porque trabaja en el tema. Cuando uno quiere ir contra el mercado, en algún momento, o sea, uno va a subir la cuesta, porque es una cuesta el mercado. En algún momento va a empezar a bajar. Así es. Porque el mercado en algún momento nos va a decir: así es, esto no va. Así es.
Entonces, saquémosle la cuestión ideológica, porque alguno que me escuche va a decir que este es un... No, yo no soy pro mercado. Es una visión técnica. La visión técnica no, yo digo, vemos la historia de cuando uno cualquier país quiso encontrar el mercado, ¿qué terminó pasando? Así es. Hay que referenciarse un poco en la historia. Gustavo, se nos fue el tiempo, yo le quiero agradecer mucho la presencia y los conceptos, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. Bueno, pasó Gustavo Martín, la verdad da para mucho, todo el programa permanentemente ha tenido contenido, la cuestión de la energía, los desafíos, las señales de precio, el marco regulatorio, bueno, algunos de los conceptos fuerza que deja el especialista Gustavo Martín y que seguramente nos hacen pensar. Nos vamos al final, a la última, y cuando regresemos, todas las consideraciones del cierre. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Bueno, hemos llegado al final de San Nicolás Debate, lo prometido, todo el debate de la educación, la cuestión del combustible, el sector agropecuario y finalmente la energía. El común denominador de este programa fue los debates que hay que dar en torno a la educación, a la energía y por supuesto al sector agropecuario. Eso de alguna manera se inscribe en la definición política de una Argentina que necesita reglas de juego, lo mencionaban durante todo el programa, consensos, el futuro del valor de la educación y sobre todo una orientación de volver a reinsertarnos en el mundo. Hoy en día la guerra, el alza de la energía vía esta invasión hace que, entre otras cosas, si bien hay un muy buen valor de los precios de las materias primas, de los commodities, están alrededor de $640, también, por otro lado, estamos azotados por un aumento del dólar. Todo aumenta en la Argentina, 220 pesos el dólar blue, y esto tiene un correlato en los precios. Se va a dar a conocer la inflación del mes de mayo, algunos la ubican en el 5,5%, 6%. Consultoras privadas hablan de un 70% de inflación anual, la inflación en alimentos. Bueno, es decir, la dinámica del equipo económico del gobierno fuertemente en reuniones y para tratar de encorsetar una inflación que pareciera espiralizada y en eso, por supuesto, la plata no rinde, el sueldo se desvanece y la necesidad de paritarias que en la mayoría de los gremios se han adelantado como para tratar de ponerle un coto a la cuestión de la desvalorización del peso, que de eso se trata básicamente, y propuestas de todo tipo, desde la dolarización, en algún sector más liberal, la canasta de monedas, es decir, bueno, mucho combo, mucho cóctel para un problema que arrastramos de los años 80, que de alguna manera pone en ciernes tanto, por supuesto, a la gente de a pie en general, a los sueldos fijos, a las jubilaciones, pero también está impactando en algunos sectores industriales. Se habla de que en algunos rubros, por ejemplo, la planta de Renault y Nissan ha dejado de producir porque le está faltando llantas. Es decir, estamos en un problema muy, pero muy importante y básicamente esa cuestión en la importación está afectando a muchos sectores. Es decir, se necesitan reglas de juego para producir, regla de juego para exportar más, regla de juego que en definitiva está muy pero muy de la mano de la alta combustión política que hay en el frente de todos, en la oposición, y lo vamos a ver en el próximo programa donde vamos a tener mucho de la política, también se sacan chispas porque la grieta está al rojo vivo en la Argentina. Es decir, falta mucho, ya lo hemos dicho permanentemente en el programa, para el 2023, muchos ya se ponen el traje de candidatos, pero hay cuestiones de coyuntura que deben ser finalmente resuelto. Estamos hablando de la falta de gasoil, estamos hablando de un montón de cuestiones que necesitan hoy una decisión y bueno, de eso se trata un poco, repensar la Argentina, dar respuestas,
generar condiciones como para resolverle los problemas de la gente, que son muchos y son acuciantes, porque la inflación, como le decía, desorganiza una sociedad y bueno, parte del aporte de este ciclo, parte del aporte de este programa tiene que ver con la diversidad de los temas. Estamos en el mes de junio, como le decía, un largo camino al 23 de diciembre donde finalmente va a finalizar esta temporada número 28 del programa. Vamos a entrar, y ya estamos a mitad de año, en una nueva etapa de San Nicolás Debate, donde siempre vamos a tener este mix entre invitados nacionales y por supuesto la cuestión local, todos los sectores políticos invitados, los pensadores, la dinámica que tiene que ver con la generación de contenidos, y de eso se va a tratar fuertemente la segunda etapa del año, donde, como le decía, vamos a tratar de potenciar esto, pero también un lugar muy importante al emprendedorismo que está dando capítulos importantes en San Nicolás, donde hay que incentivar todo esto. De hecho, la Federación de Comercio e Industria está de alguna manera dando las condiciones para la generación de una nueva camada de jóvenes empresarios, una nueva camada de jóvenes que de alguna manera marquen el pulso de la industria, de los servicios, y que de alguna manera formen parte de esta entidad como una rama de jóvenes para poder, entre otras cosas, prepararse para la dirigencia empresarial y, por supuesto, en lo que es una entidad que semana tras semana se está reuniendo con muchos socios. La anterior fue con el sector comercio y servicios, y eso ya le voy a contar en el próximo programa. Pero nada más. Punto final para San Nicolás Debate. El agradecimiento de siempre, recordarles que nuestras repeticiones son este sábado a las 22 horas y el domingo a las 18:30 horas. Muy feliz Día del Padre para todos y hasta la próxima semana.